Bien, a ver, este ejercicio del 12, el 12 del capítulo 7. Ya dice, un transformador de 500 kilovolt ampere funciona a plena carga con un factor de potencia de 0.6 en atraso, es decir, tiene una carga inductiva. Hasta ahí se tiene que entender eso. Añadiendo unos condensadores a la carga se modifica dicho factor de potencia y este pasa de 0.6 a 0.9. Igual en retraso. Hallar la potencia reactiva de los condensadores precisos después de la corrección del factor de potencia. ¿Qué tanto por ciento respecto de la plena carga soporta el transformador en ese momento, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver entonces eso. Más o menos explicando, para que entiendan acá, vamos a subir esto un poco y acá tengo el gráfico, ¿ya? De lo que está ocurriendo, ¿no? Mi triángulo de potencias, ¿ya? Bien, lo que está ocurriendo es lo siguiente, ¿ya? Yo tengo un transformador. Acuérdense que el transformador yo voy a dibujar su potencia activa de esta forma y los puntos que estén por acá, ¿ya? Me representa un lugar geométrico que es una circunferencia. Entonces, el radio de esa circunferencia vendría a ser 500 kilovoltios. Entonces voy a definir eso primero. Entonces digo, ¿no? Allá la potencia S, acuérdense que es una potencia aparente, S del transformador vale 500 kilovolt ampere, ¿no? Vamos a poner acá, punto. Entonces esa es la potencia de mi transformador. Ya, entonces vamos a copiarlo por acá, vamos a escribirlo como debe de ser. Ya está, y vamos a sombrearlo. A ver, hemos estado usando este color, ¿no? Vamos a seguir el mismo color. Ya ahí está. Entonces este viene a ser mi potencia aparente para mi transformador, ¿correcto? Me dice que estaba trabajando o tenía, bueno, está trabajando en transformador a plena carga, es decir, la carga que estaba sujetando o que estaba puesta en ese transformador tendría este triángulo de potencia. Voy a resaltarlo de color azul, ¿ya? Sería este de acá, donde este es su potencia activa y este de acá es su potencia reactiva. Justo llega hasta el límite, hasta el lugar geométrico del transformador, ¿no? ¿Por qué? Porque está trabajando a plena carga. Y esta sería la hipotenusa, ¿no? Que coincide, ¿no? Con la potencia aparente de mi transformador. Entonces, esa es la condición inicial. Pero, ¿qué pasa luego? Dice. Luego dice que van a instalar eh, unos condensadores y van a corregir ese factor de potencia. ¿Ya? Es decir, acá hay un ángulo. Voy a resaltarlo por acá. Acá hay un ángulo, pero a consecuencia de que voy a instalar unos bancos de condensadores, este punto de acá se va a desplazar hasta acá. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que los condensadores compensan parte de la energía reactiva e inductiva, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. He insertado unos condensadores y se puede decir, compensando o anulando toda esta potencia reactiva que estaba por acá. Toda esta de acá. Entonces el nuevo triángulo de potencia simplemente va a ser este. Voy a dibujarlo de color negro. La potencia activa va a ser la misma, pero la potencia reactiva no, ha disminuido. Y la potencia aparente sería este de acá. Entonces, como esta potencia aparente de mi nuevo triángulo de potencia no llega hasta la circunferencia, entonces también me están pidiendo qué tanto por ciento de la plena carga está trabajando mi transformador, ¿no? Por si acá es 500, si acá me resultara la mitad, 250, entonces estaría trabajando al 50%. Entonces, eso es lo que toca ahora calcular, ¿ya? Entonces seguimos, a ver, seguimos acá con los valores, con los datos, y empezamos a hacer cálculos, ¿ya? Entonces ya tenía ya mi potencia aparente para mi transformador, tengo el factor de potencia de la carga del inicio, entonces vamos a calcular el ángulo inicial, voy a llamarle alfa, y ángulo inicial sería a coseno de 0.6, y eso me da 53.13 grados, ¿no? Entonces, vamos a copiar esto de acá. O bueno, mejor acá de frente esto. Copio, pego, igual, sexagesimal. Le doy color.
y este ángulo lo coloco donde corresponde, que es acá. Es todo este ángulo de acá. ¿Ya? Con este ángulo y con este valor de mi potencia aparente puedo calcular mi potencia activa y mi potencia reactiva, ¿sí o no? Puedo hacer esos cálculos. ¿Ya? Entonces yo creo que acá vamos a calcular pero la potencia reactiva, es decir, el cateto opuesto. Es decir, el valor de este cateto. ¿Ya? Voy a calcular el valor de ese cateto. ¿Por qué? Porque voy a necesitar, ¿no? Porque luego voy a calcular de este de acá. Porque me están dando también el ángulo de la segunda condición. Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces digo, ¿no? Ya, entonces digo, Q inicial, QI, es igual a ST multiplicado, multiplicado por el seno de alfa. Entonces ese valor lo puedo colocar por acá. Vamos a poner por acá, voy a copiar este de acá, QI, y vamos a colocarlo, ¿no? Aquí, ese sería el total, si se puede decir, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Kilovolt ampere reactivo, entonces hay que agregarle la R, ¿ya? Entonces vamos a poner muy junto, acá ya aparecía. Ujú. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y ahora sí, kilovolt ampere reactivo. Si lo junto, igual se pega, ¿no? Ya, ahí está. O también lo podría colocar acá abajo, ¿no? Kilovolt ampere reactivo, claro, para que no ocupe mucho espacio en la horizontal. Ya, entonces ahí está. Entonces ya tengo ya mi potencia reactiva para la condición inicial. Ahora, voy a insertar unos condensadores, entonces mi factor de potencia se va a modificar, entonces este ángulo se va a modificar. Entonces voy a calcular un ángulo que lo voy a llamar final, ¿no? Alfa F. Y aquí va a ser igual a esto, va a ser igual a coseno de 0.9. Eso me da 25.842 grados, ¿ya? Lógicamente que si se va a anular o si se va a compensar esta potencia de acá reactiva, entonces este ángulo que era 53 algo al inicio se va a reducir solamente a esta porción que está por acá. Y estamos comprobando eso, ¿no? Va a ser 25 grados ese nuevo ángulo. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar para que lo tengan de referencia. Entonces el ángulo final es este de acá y lo voy a colocar por acá arriba. Ya, ahí está. Entonces yo teniendo el ángulo final, podría calcular el Q final, pero necesito un elemento más, o este cateto adyacente o esta hipotenusa. La hipotenusa no es posible calcularla fácilmente, entonces yo creo que podría calcular la potencia activa de mi condición inicial. Entonces voy a hacer eso, ¿no? Digo, ¿no? Allá la potencia activa inicial es igual a ST del transformador multiplicado por el coseno de el ángulo inicial. Así. Y eso me está dando, lógicamente en kilowatts, ¿no? Este valor, 300 kilowatts. Entonces yo teniendo la potencia inicial podría calcular, ahora sí, la potencia reactiva final. ¿Cómo así? Sería esa potencia activa inicial multiplicada por la tangente de alfa final, ¿no? Vamos a poner así. Vamos a poner así. Alfa final. Y eso me está dando, vamos a tener que modificar acá, es kilovolt ampere. Así. Y eso es lo que voy a colocar por acá. Voy a copiar esto. Y vamos a poner por acá. Y acá es F. Y pondría por acá. Y para distinguir que es reactivo y no es
potencia aparente, vamos a poner acá reactivo, ¿no? Ya está. Entonces, ahora sí puedo calcular, ¿no? Veamos, digo, ¿no? A ver, inicialmente tenía toda esta potencia reactiva, que era 400 kilovolt reactivo. Y al final solamente me quedé con esta de acá, que es 145.297 kilovolt reactivo. Entonces yo puedo calcular cuántos kilovolt reactivos es lo que se ha compensado. Sí, puedo calcularlo, restando, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, la potencia, porque eso era lo que me estaban preguntando, yo la potencia reactiva de los condensadores, no se voy a llamar así, ¿no? Potencia de los condensadores va a ser igual a una simple resta. Q inicial menos Q final. Y eso me está dando, por acá, acuérdense que este es potencia kilovolt ampere reactivo, no vayan a decir que es kilovolt ampere nomás, no, voy a ponerlo acá mejor, por si acaso, ¿ya? No se van a confundir, luego me dicen, no, pero usted ha puesto eh, kilovolt ampere, no, es kilovolt ampere reactivo, ¿ya? Bien, entonces esa es la potencia de los condensadores que se han colocado, ¿correcto? Ahora, lo que quiero hacer es hallar qué tanto por ciento está trabajando mi transformador. Entonces, para eso yo necesito la potencia aparente. ¿Ya? Necesito la potencia aparente de la nueva, del nuevo triángulo de potencia, ¿no? De la carga. Recuerden que el inicial, voy a nuevamente resaltarlo, el triángulo de potencias inicial era este de acá. Este era el triángulo de potencias inicial. Estaba a plena carga. Pero luego de la compensación me he quedado solamente con este triángulo de acá. Con este triángulo de potencias que está por acá. Tengo el Q final, tengo el P, la potencia activa, que es la misma para ambos casos, no tanto para el inicial como para el final, pero el S sí es diferente, entonces hay que calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Con el P inicial multiplicado por la secante del alfa final, ¿no? Es simple geometría, entonces vamos a poner por acá, ¿no? Entonces digo S, le llamamos final, ¿no? S final va a ser igual al P inicial multiplicado por la secante, ¿no? Que sería 1 entre coseno. 1 entre coseno de alfa final. Y eso me está dando, ahí ese sí es en kilovolt ampere nada más, que ya no tiene que ver nada de los reactivos. Ahí está. Sería 333.33 kilovolt ampere. Entonces al final, si yo quiero saber cuál es el porcentaje, entonces por acá escribo, ¿no? Porcentaje. Vamos a escribir como hicimos en el ejercicio anterior, carga, porcentaje, ¿no? Es igual a dividir la potencia aparente final entre la potencia aparente inicial. Y eso expresarlo en porcentaje. Bueno, potencia aparente inicial le he llamado ST, no SI, ¿no? Entonces vamos a poner ST. Y esto lo escribo en forma de porcentaje. ¿Ya? Y ese sería mi respuesta. ¿Correcto? Entonces tendría este porcentaje y tendría esta, eh, esta potencia reactiva. ¿Ya? Bien. Esa sería la solución para este ejercicio.